Pablo, también conocido como Saulo de Tarso, es una de las figuras más destacadas del Nuevo Testamento y del cristianismo en general. Su asombrosa transformación de perseguidor de cristianos a devoto apóstol de Cristo es una historia de redención y entrega sin igual. En este video vamos a sumergirnos en la vida y las misiones del apóstol Pablo, desde su impactante encuentro con Jesús en el camino a Damasco hasta sus largos viajes misioneros y las cartas que escribió, las cuales son fundamentales en el Nuevo Testamento. Únete a nosotros en este recorrido por las páginas de la Biblia para descubrir cómo la pasión y la dedicación de Pablo fueron clave para la difusión del Evangelio y el establecimiento de los cimientos de la Iglesia cristiana. Prepárate para inspirarte con la vida y el legado de este extraordinario apóstol. Saulo de Tarso, quien luego sería conocido como Pablo, nació en la próspera ciudad romana de Tarso, situada en la región de Cilicia. Esta ciudad era famosa por su rica cultura helenística y por ser un importante centro de aprendizaje. Como ciudadano romano, Saulo tuvo el privilegio de recibir una educación de primer nivel, lo que le permitió estudiar las escrituras hebreas bajo la guía de Gamaliel, un renombrado maestro de la ley judía. Esta formación bajo Gamaliel le dio a Saulo un profundo conocimiento de las escrituras y una estricta adherencia a la ley mosaica. Desde muy joven, Saulo mostró un gran fervor por las tradiciones de sus antepasados y por la ley mosaica. Este fervor lo llevó a convertirse en un fariseo dedicado, miembro de una secta judía conocida por su rigurosa observancia de la ley y su separación de los gentiles y cualquier influencia que consideraran impura. En Jerusalén, Saulo se distinguió por su determinación en defender la fe judía contra lo que él consideraba herejías. Fue en este contexto que se enteró de un nuevo grupo emergente, los seguidores de Jesús de Nazaret, a quienes llamaban los del camino. Este grupo proclamaba que Jesús era el Mesías prometido y que había resucitado de los muertos, desafiando las creencias religiosas establecidas. Convencido de que este movimiento representaba una seria amenaza para la pureza del judaísmo, Saulo se dedicó a perseguir a los cristianos con una pasión intensa. Este celo por la persecución lo convirtió en un temido enemigo de los primeros cristianos. La primera mención significativa de Saulo en la Biblia aparece en el relato del martirio de Esteban, uno de los primeros diáconos y un ferviente predicador del Evangelio. Saulo estuvo presente en la ejecución de Esteban, cuidando las ropas de quienes apedrearon al joven diácono, quien solo pedía a Dios que no les tomara en cuenta su pecado. Tras la muerte de Esteban, Saulo intensificó su persecución contra los cristianos, decidido a acabar con este movimiento. Con cartas de autorización del sumo sacerdote, se dirigió a Damasco con la misión de arrestar a cualquier seguidor de Jesús y llevarlos a Jerusalén para ser juzgados. En su camino a Damasco, estando ya cerca de la ciudad, ocurrió algo extraordinario. De repente, una luz del cielo, más brillante que el sol, lo envolvió. Esta luz era tan intensa que Saulo cayó al suelo, cegado por su resplandor. En medio de esta luz, escuchó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Atónito y asustado, Saulo preguntó: «¿Quién eres, Señor?». La voz respondió: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer». Los hombres que acompañaban a Saulo se quedaron sin palabras. Oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Después de este impactante encuentro con Jesús, Saulo quedó completamente ciego. La luz brillante que lo había rodeado no solo lo dejó aturdido, sino que también le afectó la visión. Hechos 9:8-9 narra: «Entonces Saulo se levantó del suelo, y abriendo los ojos no podía ver, así que lo llevaron de la mano hasta Damasco, donde estuvo 3 días sin ver,
y no comió ni bebió. Durante esos 3 días de ceguera y ayuno, Saulo experimentó un tiempo de profunda reflexión y arrepentimiento. Mientras tanto, en Damasco, el Señor se le apareció en una visión a un discípulo llamado Ananías. A pesar de sus dudas iniciales, debido a la fama de Saulo como perseguidor, Ananías obedeció las instrucciones divinas de buscar a Saulo. Dios le había revelado que Saulo sería un instrumento elegido para llevar su nombre ante los gentiles, reyes y el pueblo de Israel. Ananías fue a la casa donde Saulo estaba hospedado y al entrar puso sus manos sobre él y le dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». En ese momento, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y pudo ver de nuevo. Esta recuperación milagrosa no solo restauró su visión física, sino que también simbolizó la apertura de sus ojos espirituales a la verdad de Cristo. Reconociendo la inmensa gracia que había recibido, Saulo se levantó y fue bautizado inmediatamente como un acto de obediencia y una declaración pública de su nueva fe en Jesús. Luego, recobró sus fuerzas y pasó varios días con los discípulos en Damasco. La transformación en su vida fue tan radical y evidente que casi de inmediato comenzó a predicar en las sinagogas de la ciudad. Su mensaje era claro y contundente: Jesús es el Hijo de Dios. Los que lo escuchaban quedaban asombrados y perplejos. Sabían que este era el mismo hombre que en Jerusalén había perseguido ferozmente a los seguidores de Jesús y que había venido a Damasco con la intención de arrestarlos. Sin embargo, ahora proclamaba con fervor a quien antes perseguía. El valor y la dedicación de Saulo al proclamar el Evangelio en Damasco no pasaron desapercibidos. Su predicación se centraba en demostrar que Jesús era el Mesías prometido en las Escrituras hebreas, utilizando su vasto conocimiento de la ley y los profetas para argumentar su caso. Su habilidad para conectar las profecías del Antiguo Testamento con la vida, muerte y resurrección de Jesús sorprendió a muchos y causó gran conmoción entre los judíos de la región. No obstante, esta transformación también despertó la hostilidad de aquellos que no aceptaban el mensaje de Jesús. Al ver que Saulo ganaba cada vez más seguidores y que su predicación era convincente, algunos de los judíos comenzaron a conspirar para matarlo. La oposición a Saulo se intensificó y sus seguidores idearon un plan para salvarlo. Una noche, lo bajaron en una canasta a través de un agujero en la muralla de la ciudad, permitiéndole escapar de sus perseguidores. Saulo decidió regresar a Jerusalén para encontrarse con los apóstoles y compartir su testimonio con aquellos que aún dudaban de su transformación. Sin embargo, la acogida no fue inmediata. Muchos discípulos en Jerusalén aún temían a Saulo, recordando su pasado como perseguidor de la iglesia. Fue entonces cuando Bernabé, conocido por su generosidad y espíritu conciliador, tomó a Saulo bajo su protección. Bernabé llevó a Saulo ante los apóstoles y les contó cómo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado. También les relató cómo Saulo había predicado valientemente en Damasco en el nombre de Jesús. Gracias al testimonio de Bernabé, los apóstoles aceptaron a Saulo en su círculo. Con el respaldo del Espíritu Santo y la imposición de manos por parte de la iglesia en Antioquía, Pablo y Bernabé fueron enviados en su primer viaje misionero. Este viaje los llevó a través de Chipre y varias regiones de Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía. En la isla de Chipre comenzaron en Salamina, predicando en las sinagogas judías. Luego viajaron a Pafos, donde tuvieron un encuentro significativo. Hechos 13, 6, 12 lo relata de la siguiente manera.
Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, se encontraron con un mago, un falso profeta llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, un hombre inteligente. Este, habiendo llamado a Bernabé y a Saulo, deseaba escuchar la palabra de Dios. Pero Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, se oponía a ellos, tratando de apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, dijo: «Oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora, pues, la mano del Señor está contra ti, y quedarás ciego, sin ver el sol por un tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andaba buscando a alguien que le guiara de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, asombrado por la enseñanza del Señor. Desde Chipre continuaron su viaje a Perge en Panfilia, y luego a Antioquía de Pisidia. En esta Antioquía, Pablo predicó en la sinagoga y, aunque muchos judíos y prosélitos gentiles creyeron, también enfrentaron una fuerte oposición por parte de los líderes judíos. Esto marcó el inicio de un patrón que se repetiría. Primero predicar a los judíos y luego, al ser rechazado, enfocarse en los gentiles. En Iconio, su predicación tuvo un gran impacto, pero nuevamente enfrentaron resistencia, lo que los llevó a huir a Listra y Derbe. En Listra, Pablo sanó a un hombre cojo, lo que llevó a la multitud a querer adorarlo a él y a Bernabé como si fueran dioses. Sin embargo, poco después, Pablo fue apedreado por una multitud instigada por los judíos y lo dejaron por muerto. Milagrosamente se recuperó y continuó su misión en Derbe. Pablo, ahora consolidado como líder y apóstol de los gentiles, emprendió otros 2 viajes misioneros que ampliaron aún más el alcance del Evangelio. Acompañado por Silas y posteriormente por Timoteo y Lucas, Pablo viajó a través de Siria, fortaleciendo las iglesias. En este viaje recibieron la visión del varón macedonio que los llamaban a Europa. Así llevaron el Evangelio a Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto, estableciendo iglesias y enfrentando desafíos y persecuciones en cada lugar. Fueron encarcelados después de liberar a una esclava poseída por un espíritu de adivinación. A medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, un terremoto sacudió tan violentamente los cimientos de la cárcel que todas las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron, liberando a todos los prisioneros. El carcelero, al despertar y ver las puertas de la cárcel abiertas, temiendo por su vida, estaba a punto de suicidarse. Pero Pablo lo detuvo diciendo: «No te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí». Entonces el carcelero pidió luz, corrió adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. Los sacó fuera y les dijo: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos le respondieron: «Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa». Hechos 16, 25, 34. Este viaje se enfocó en fortalecer las iglesias existentes. Pablo pasó un tiempo considerable en Éfeso, donde su ministerio tuvo un gran impacto, al punto de provocar disturbios debido a la disminución del comercio de ídolos. Desde Éfeso, continuó visitando y fortaleciendo las iglesias en Macedonia y Grecia. El ministerio de Pablo en Antioquía y sus viajes misioneros transformaron profundamente el cristianismo. Sus cartas a las iglesias, muchas de las cuales fueron escritas durante estos viajes, son una parte crucial del Nuevo Testamento y siguen siendo una guía esencial para los creyentes hoy en día. Pablo es el autor de gran parte del Nuevo Testamento. Sus cartas a las iglesias, como Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Tesalonicenses,
así como sus cartas personales a Timoteo, Tito y Filemón, son fundamentales para la doctrina cristiana. En estas epístolas, Pablo aborda temas vitales como la justificación por la fe, la gracia de Dios, la vida en el Espíritu, la unidad de la Iglesia y la ética cristiana. Sus escritos no solo instruyeron a las primeras comunidades cristianas, sino que continúan orientando a los creyentes hoy en día. Pablo fue un teólogo profundo y brillante. Su entendimiento de la relación entre la ley y la gracia, la universalidad del Evangelio y la naturaleza de la Iglesia como cuerpo de Cristo ha sido esencial para la teología cristiana. Su insistencia en que la salvación es por gracia mediante la fe y no por obras ha sido un pilar central de la fe cristiana. Durante sus viajes misioneros, Pablo fundó numerosas iglesias en regiones clave del Imperio Romano, desde Asia Menor hasta Grecia. Las comunidades cristianas establecidas por Pablo se convirtieron en centros de evangelización y discipulado. Estas iglesias no solo sobrevivieron, sino que florecieron, convirtiéndose en faros de luz en sus respectivas regiones. Pablo no solo predicó el Evangelio, sino que también discipuló y formó a líderes para continuar la obra. Timoteo, Tito y muchos otros fueron formados por Pablo y desempeñaron roles cruciales en la expansión y fortalecimiento de la Iglesia. Su enfoque en la formación de líderes garantizó que la misión cristiana continuara mucho después de su muerte. Pablo sufrió mucho de diversas maneras. Fue apedreado en Listra, azotado en varias ocasiones, encarcelado en Filipos y Éfeso y continuamente perseguido por sus oponentes, tanto judíos como gentiles. Sus cartas a los Efesios, Filipenses, Colosenses y a Filemón fueron escritas mientras estaba bajo arresto en Roma. A pesar de su encarcelamiento, Pablo continuó predicando y enseñando, aprovechando cada oportunidad para compartir el Evangelio. Según la tradición cristiana, Pablo fue martirizado en Roma bajo el emperador Nerón. Aunque los detalles exactos de su muerte no se encuentran en el Nuevo Testamento, se cree que fue decapitado, una forma de ejecución reservada para los ciudadanos romanos. Su disposición a morir por su fe es un testimonio poderoso de su devoción y amor por Cristo. El legado de Pablo es profundo y duradero. Sus enseñanzas, sus escritos y su ejemplo personal han influido en millones de creyentes a lo largo de los siglos. A través de sus sufrimientos y persecuciones, Pablo demostró una fe inquebrantable y un amor sacrificial por Cristo y por la Iglesia. Su vida es un testimonio del poder transformador del Evangelio y de la misión a la que todos los cristianos estamos llamados: proclamar a Jesús como el Salvador del mundo y vivir vidas que reflejen su amor y gracia.